1988. México enfrenta nuevas elecciones después de 6 años de un gobierno inexistente, un terremoto devastador y la instauración de las nuevas políticas neoliberales enmarcan las candidaturas. El PRI postula a Carlos Salinas de Gortari, el PAN a Manuel Cloutier, Rosario Ibarra de Piedra también se postula y el ala antineoliberal del PRI logra aliar a varios partidos de izquierda lanzando como candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. La Comisión Federal Electoral, que aún es dependiente de la Secretaría de Gobernación de México, será el árbitro, generando esto muchas dudas para el proceso electoral. Capítulo 5. Que hable México. Elecciones de 1988. Salinas de Gortari. Pero antes de estas elecciones se creó una nueva coalición, el Frente Democrático Nacional. Este había tenido sus orígenes en el Partido Revolucionario Institucional, en el que había una corriente que quería democratizar la elección interna en el partido y hacer ver que las políticas neoliberales del entonces presidente Miguel de la Madrid habían traído consecuencias graves. Esta corriente, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, decidió independizarse para lanzar como candidato a la presidencia al hijo del general Cárdenas. Miguel de la Madrid le toca ser presidente en un momento de transición que cuando empieza a modificar la forma en la que se observa el Estado, con la entrada de más tecnócratas que lo ven como un ente administrador de los recursos, empiezan con esta ideología importada de Estados Unidos, políticamente necesita adquirir legitimidad por la antidemocracia rampante que ya es denunciada de forma muy fuerte al interior del propio PRI, pero también a nivel amplio. Ejecuta una mayor apertura, ¿no? Porque necesita verse hacia afuera como democrático. Entonces, es en este momento cuando se emprende una reforma política en donde además pues hacen eventos públicos, invitan a la sociedad a participar, es decir, se trata, ¿no?, de verse incluyente. México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. Empieza como una simulación de que se note como que hay democracia. De hecho, él es el primer presidente que no destapa al candidato como lo venían haciendo todos los expresidentes. Lo que hace es nombrar a varios y los pone pues a que digan públicamente cuáles van a ser sus propuestas, cuando en realidad se sigue haciendo la práctica del destape y del dedazo, pero con una, digamos, simulación de democracia. Dentro y fuera del poder público, algunos más empiezan con ánimo y con redoblada convicción. Voces críticas dentro del PRI que estuvieron encabezadas por Cuauhtémoc Cárdenas, en el 87 se escinden y fue la escisión más importante hasta el momento del partido que traía la tradición revolucionaria. En ese momento lo que se decía era que ahí se habían escindido en dos corrientes. Una era la de los neoliberales tecnócratas, encabezadas por Miguel de la Madrid, y la de los demócratas, que traen todavía pues las ideas del nacionalismo revolucionario. Con esta escisión lo que hace es plantear un nuevo rumbo para la izquierda mexicana institucional. Y lucharé hasta mi último aliento por ver esta patria vivir en la libertad y en la democracia. Y ese es compromiso que contraigo aquí con ustedes, independientemente del resultado final de esta elección de ahorita. Por una parte, Manuel Cloutier y Cuauhtémoc Cárdenas comparten la exigencia por la apertura democrática, por la democratización. Además, Cárdenas lo hace desde una perspectiva social y de izquierda. Yo diría que prontamente en contra del neoliberalismo. Y Rosario Ibarra, también en oposición,
lo que añade es esta crítica en carne propia al autoritarismo, a la represión y al uso ilegítimo de la fuerza por parte del Estado mexicano a través de sus instituciones, todas ellas controladas por el PRI. Y ahí es donde surgen este liderazgo de Rosario Ibarra de Piedra, que conjunta a muchas organizaciones y es postulada por el PRT, que es un partido político que se funda básicamente en organizaciones estudiantiles, académicas, pero que tiene una perspectiva, digamos, más marxista, revolucionaria, que tampoco le gustaba al prismo, pero justo en esta intención del prismo de mantener cierta margen para controlar la disidencia, permitía que existieran pequeños grupos que no iban a representar una verdadera amenaza a su hegemonía, pero que tampoco les permitía florecer. Yo creo que en el contexto de la elección de 1988, lo que ocurre es un señalamiento que es cada vez más fuerte de un partido antidemocrático, ¿no? Además, represor, un partido que endeuda al país. Y toda esta carga se refleja en las acusaciones que vienen por parte de la oposición, en su caso de derecha empresarial en el PAN. Llega 86 y Maquio participa en el 86 en la campaña para la gobernatura del estado de Sinaloa, que la elección fue un cochinero en términos de otra vez, de roba del voto, y además que esta es la parte a donde yo la vinculo con la juventud o no de la democracia. Tenemos que tener claridad que las elecciones las organizaba la autoridad. Es decir, las elecciones, el gobierno era juez y parte, y tú no puedes tener en un partido de fútbol al árbitro participando en un equipo. Entonces, en ese sentido, difiero de esta parte de nuestra juventud en términos democráticos. Y sí, la sociedad en este país o el pueblo mexicano ha ido a depositar su voto desde hace muchos años, y eso no quiere decir que su voto fuera respetado o su voto fuera contado de la manera que debió haber sido contabilizado al momento de salir. Sí entraba, pero no salía como entró. Entonces, Maquio compite en el 1988, después de haber vivido un fraude electoral en Sinaloa, y él dice, haré lo que me toca, dice, lucharé hasta mi último aliento para ver que este país se democratice. Y en ese sentido compite para la presidencia de la República y ¿qué hace? Que ya se había hecho de alguna manera en algunos lugares en el país, en donde la gente empezaba a despertar, a entender que quería alternancia. Y en ese momento vivíamos mayoritariamente un partido hegemónico. Y la gente quería más participación y que su voto contara, y sobre todo que los congresos locales tuvieran una dinámica distinta y que el Congreso Federal tuviera también una dinámica distinta. En 88, Maquio sale y recorre el país, y lo que le decía mucho a la gente es: lucha en la trinchera que te dé la gana, pero lucha. Y luego va y también buscaba que el nivel de votación se elevara, es decir, que la gente entendiera que la gente pone y la gente quita a los gobernantes. Y esta era la parte que Maquio buscaba mucho, es decir, cuida tu voto, ve y ejerce tu derecho, no me importa con quién, por quién vayas a votar, pero ejerce tu derecho. Y bueno, viene este proceso de despertar ciudadano. Y digo un despertar ciudadano no porque no hubiera sucedido antes, pero los 80s fueron como otra revolución, como los 60s lo fueron en su momento, para volver a que la gente dijera, hay que ir por más. Yo recuerdo con Maquio, todavía me tocaba llegar al aeropuerto, porque íbamos a alcanzarlo en un proceso, en algún evento de campaña, y estaba un reportero ahí diciendo, oye, ¿me puedes llevar esto a donde vas para poder que me revelen y puedan salir las fotos en el periódico? Éramos como, a veces alguien te decía, me haces la chamba y te lo llevas, cosa que ya no era necesario hacer. Entonces, tu desmentir
tardaba tanto y tu nicho de llegar a comunicar era estrecho. Maquio en el 88 logra tener 3 entrevistas. Una cosa es el voto y otra cosa es la democracia, vamos a ponerlo así, aunque parecería que vienen de la mano, claro que sí, de alguna manera, pero nuestra democracia yo sí creo que es muy joven. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que los ciudadanos en este país empezaran a votar desde hace mucho y la pregunta es qué tanto contaba el voto. En nuestro país, por ejemplo, tenemos un sistema político electoral complejo, tenemos leyes electorales muy como voluminosas en comparación con otros países que no sancionan ni controlan todo lo que tiene que ver con las elecciones, porque nuestro país se parte de un principio de desconfianza por la propia tradición histórica que tenemos de diversos momentos en los que hay prácticas que no son éticas, se han también llevado a cabo elecciones muy cuestionadas, fraudes, prácticas de coacción del voto, y por eso tenemos este engranaje legal tan complejo y tan incluso abigarrado. Sí tengo la certeza durante los 80s de cómo se robaban el voto. O sea, el ciudadano iba y votaba y el voto se lo robaban. A esto me refiero las urnas salían literalmente con una persona, salía corriendo con ellas o embarazaban las urnas. Yo te puedo decir, me tocó desde diferentes espacios en Culiacán, Sinaloa, apoyar o ir a cuidar a que cuidaran el voto en algún lado y luego que llegaban y decían se robaron el voto. La decisión de la sociedad en su mayoría no necesariamente era respetada. Los que se opusieron en el momento al resultado de la elección de Carlos Salinas, cuando el secretario de Gobernación era Manuel Batle Díaz y se le cayó el sistema, dijeron que fue lo que hizo Salinas. O sea, le metió votos de más, y me acuerdo que llegó Jorge Alcocer aquí a Gobernación y con costales de votos y los vació así, físicamente. Ese escándalo llegó hasta el resguardo de los votos del 88 en el Congreso durante varios años, hasta que el jefe Diego maniobró dentro de la Cámara para que se quemaran sus votos. Nunca se recontaron, jamás se recontaron. Entonces queda en duda, toda la vida quedará en duda de si Salinas ganó la elección o no la ganó. Pero me acuerdo muy bien de la tarde en que estuvimos en Gobernación con ellos 3, que fueron a defender el voto. Ah, perdón, me faltó Berto. Estaba Berto, Cloutier, doña Rosario y Cuauhtémoc. Todos ellos, y sin que fuera a firmar un papel, ni mucho menos, todos le dieron el voto a Cárdenas. O la adhesión, la simpatía, y decir que el que había ganado era Cuauhtémoc. O sea, no es que suscribieran un papel o hicieran una denuncia con sus nombres como partidos, pero sí actuaron de esa manera, y por eso quedó más evidenciado todavía el fraude. Habiendo cada uno participado en el esquema que cada uno traía con un proyecto de país, vamos a decir, diferente, al caerse el sistema que luego se convierte en el fraude patriótico del que habla Miguel de la Madrid, dice como que esa noche que se cae el sistema, por otra vez, el gobierno organizaba y contaba los votos. Vio que los votos no le favorecían y se fue la luz, ¿no? Así de fácil. La Comisión del Partido de Acción Nacional. Para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora
Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse. Sí se está afectando gravemente la información. Nos acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional, en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, de que está callado, de que está caído. Las personas responsables del Registro Nacional de Electores que están al frente de esta cuestión afirman que ellos no son responsables y que no pueden hacer nada. Si en media hora nos vemos un representante por partido en la sala, el secretario técnico, van a quedar satisfechos todos y vamos ya a empezar a recibir información. 10 de la noche la próxima sesión. Y entienden que para poderle hacer frente a ese monstruo que estaba así, a ese partido hegemónico que no solamente se robaba las elecciones, sino organizaba las elecciones, contaba los votos, era necesario hacer un frente común. Y los tres, doña Rosario, Cuauhtémoc y mi papá, deciden hacer un frente común para pedir primero para denunciar la caída del sistema, el proceso viciado electoralmente hablando, y pedir que algo se hiciera. Y ahí sí vinieron como caminos distintos de parte de los tres, que si el proceso se reponía, que si había ganado Juan, que si había ganado Pedro, que qué, y tuvieron coincidencias en momentos fundamentales para decir: el resultado no lo aceptamos y no es el que es, y requerimos que el proceso está viciado. Y eso fue lo que hicieron en esta fotografía histórica fuera de Gobernación, en donde dicen: el interés democrático de este país es mayor que el interés individual de estos tres grupos. Y Maquio decide decir: tenemos que dar un paso muy importante para que el gobierno deje de ser juez y parte en el proceso electoral. Él pide un conteo de votos, todo esto que pasó en el 88, que para muchos jóvenes no tienen la menor idea de qué es esto, pero pidió, vamos a decir, un reconteo de votos, que en el México moderno sería el voto por voto, casilla por casilla. Y también pide que le quiten el control de las elecciones al Estado mexicano. Y se pone en una huelga de hambre en diciembre del 88, en donde él dice: requerimos separar al árbitro de los partidos. Y entonces viene, vamos a decir, el nacimiento del primer órgano electoral fuera de los partidos políticos, cuando se forma este consejo electoral, en donde están una serie de personas que fueron pues propuestos por diferentes partidos políticos, grupos académicos, y bueno, y viene consenso. Las instituciones todo el tiempo fallan. Las instituciones pueden reconfigurarse en sus marcos jurídicos, pueden modificarse las normas, adecuarse, ¿no?, a una mejor forma de tener una representación legítima, pero la democracia está depositada en el pueblo. Y si el pueblo mexicano, en este caso, está muy politizado, eso da fortaleza a la democracia, en el sentido de que se hacen valer sus aspiraciones, que es el fin último de por qué como sociedad elegimos esta forma de gobierno. Entonces, la democracia, lo que creo que podría ser endebles son las instituciones. La voluntad del pueblo se puede hacer valer más allá de las instituciones. De hecho, lo dice la Constitución política. Si un gobierno actúa en contra del pueblo, entonces legítimamente el pueblo puede deponerlo. Esa es una norma que es democrática en sí misma, porque pone por encima la voluntad popular de las decisiones de autoridades o de instituciones políticas. Salinas, la política social que él impulsó, estaba marcada por este famoso Poronazol, que lo que buscaba era revertir o mermar un poco el descontento que las medidas de recorte de la austeridad neoliberal estaban llevando a cabo en ese momento. Entonces, Salinas llega al poder en un momento en el que el grueso de la población vive en crisis económica y que hay un descontento ante esta nueva forma de entender el poder y lo público. Durante su sexenio fue cuando se vendieron las
Telmex, los Altos Hornos de México, Banamex. Fue cuando se desarticuló la mayor cantidad de empresas del Estado, porque había diferentes formas. Fue la venta directa o la falsa, llevar a la quiebra a las empresas para decir que era inviable, ¿no? Por ejemplo, CFE y Pemex sufrieron mucho durante esta. Fue donde empezó el desmantelamiento de ambas empresas, justo con la perspectiva de venderlo y dejar todo al capital privado. Ahí también fue cuando se empezaron a enriquecer personas, Carlos Slim, Germán Larrea, Lozada, los Garza, todos ellos empezaron a obtener una mejor posición económica porque se le estaba regalando francamente a las empresas del Estado. Entonces, y justo esa era como la intención de favorecer a los allegados, fortalecer a la élite económica en detrimento de la población, ¿no? Del grueso de la población. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, prometían que iba a ser lo mejor que le iba a pasar al país, que gracias al Tratado de Libre Comercio iba a haber muchísima riqueza, se iban a beneficiar las empresas privadas, y yo creo que de toda esa propaganda en favor del Tratado de Libre Comercio se logró avanzar en la implantación de los valores neoliberales que tienen que ver con el individualismo, con la competencia, con la falta de comunidad, y que todo eso se fincó muy fuerte en la cultura mexicana. Y que además Salinas emprendió un trabajo de propaganda constante durante todo su sexenio. El sello de solidaridad, que era uno de los programas estrella mediante el cual se dejaron de lado las labores sustantivas de bienestar del Estado para tal cual intentar solventar, ¿no? estos graves problemas que traía, por ejemplo, la pauperización, la cada vez más creciente pérdida de derechos laborales para la clase trabajadora. También, por ejemplo, con las reformas de 1992 que implicaron la venta de terrenos que antes eran ejidales o comunitarios. Es decir, estás hablando de la agudización de la pobreza, de la pauperización de los campesinos y de los trabajadores, y Solidaridad pues era el sellito que parecía que podía paliar un poco todas estas circunstancias. Al mismo tiempo de su implementación, pues viene una de las movilizaciones políticas más profundas e importantes de nuestro país, que fue la salida pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces la oposición también fue muy recalcitrante, muy fuerte en su momento, pero por otra parte una buena parte de la sociedad sí tenía, digamos, asumido este discurso de que se venía la bonanza y pues sí veía hacia el futuro como algo promisorio. Pero la influencia que empiezan a tener ciertos intelectuales para todo el eje programático del neoliberalismo y del PRI y de Carlos Salinas, pero en particular del neoliberalismo porque funcionaron también como intelectuales orgánicos del PAN. Es cuando empieza los grupos liderados por Enrique Krause y que empiezan con nexos, con letras libres, o sea, son como la nueva camada de intelectuales cobijados por el Estado. Participan difundiendo masivamente estas justificaciones ideológicas del neoliberalismo, ¿no? En los medios masivos y en particular en Televisa. A Salinas se le tiene que ver, por una parte, en esta agresividad en sus políticas, agresividad en la profundización del neoliberalismo, pero también pues aderezado, digamos, o enmarcado en la propia debilidad del momento del PRI y en el camino hacia su debilitamiento que pues ya digamos que fue total en el 2000 cuando no logran ganar la presidencia de la República. Ya era un personaje priista, un personaje panista a medias, no era un representante de la estructura de 70 años, sino una nueva promesa de cambio.
que no ocurrió jamás.